Bueno, pues ahora tenemos con nosotros a Carlos Hammer, controlador aéreo de en Canarias. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2002 trabaja en aire. Pasó 8 años como controlador supervisor en la Torre de Control de Gran Canaria y actualmente está en el Centro de Control de Gran Canaria, en Gando, como aproximador. Y es miembro de la Asociación Profesional APROPTA. Buenos días. Primero agradecer que me han invitado para dar esta presentación. Intentaré ser breve, lo más breve posible, dentro de mis 20 minutos que me corresponden. Yo voy a hablar de las herramientas y la formación que disponemos los controladores en una sala de control. Mi compañero posteriormente se centrará más en la parte de aeródromo. Yo voy a intentar centrarme más en la parte del centro de control, cómo vivimos la situación, los controladores, tanto de ruta como de aproximación, de un evento como, bueno, pues, como el que nos ha llevado a esta jornada. Para nosotros, meteorología adversa, pues se refiere, pues como todos podemos hablar de tormentas, precipitaciones, viento y turbulencia. El viento, bueno, pues hablamos de vientos cruzados, cizalladura, el wind shear que llamamos nosotros también, baja visibilidad, que se da mucho en Tenerife Norte, como niebla, o calima, que en las Islas Canarias, pues también, cuando el viento viene del este, sopla del Sáhara, pues nos trae estas partículas a las Islas Canarias. Y, aunque no en nuestro caso, temperaturas extremas, en nuestro caso en Canarias, quiero decir, temperaturas extremas, pues tanto elevadas como muy bajas, puede ser en cualquier punto de la península. Entonces, bueno, pues nada, hablaremos de la importancia de la formación y la tecnología para mantener un sistema de transporte y navegación seguros y eficientes, como debería ser, las herramientas y formación de la que disponemos los controladores en una sala de control e intentar, pues, llegar a una conclusión de las posibles mejoras que podríamos obtener gracias a una jornada como la de hoy. ¿Por qué son importantes? La formación y la tecnología para nosotros, pues es evidente, para evitar los accidentes y incidentes de los que se hablaba en la ponencia anterior, por ejemplo, en la primera fotografía. Minimizar posibles demoras, que quizás es el fenómeno más habitual cuando se da un episodio de meteorología adversa, tanto en la península como en Canarias, pues cuando hay una tormenta de este tipo, pues las demoras son evidentes y previendo que el tráfico va a aumentar claramente en los próximos años, pues cómo podemos usar el espacio aéreo de forma más eficiente para evitar estas demoras. Bueno, esto es una fotografía que tomé en la parte alta de la ciudad de Las Palmas el mes pasado. En Canarias tenemos la primavera eterna, como todo el mundo sabe, pero de vez en cuando tenemos alguna tormenta también. Entonces, pues bueno, pues aproveché para, viendo que ya iba a haber una tormenta, una semanita de tormentas que vamos a tener, pues aproveché para hacer unas fotografías de las nubes, que se podían ver desde la parte del puerto también, desde la avenida marítima y desde la playa de las Canteras. Un cumulonimbus ya con forma de yunque, y así de paso hago un poquito de publicidad de las Islas Canarias, que nos viene muy bien también todos. Bueno, pues ¿de qué disponemos? Pues como nos han comentado anteriormente, nuestras herramientas son los productos meteorológicos, como el GAMET, SIGMET, AIRMET, el METAR, TAFOR, TREN, SPECI, es decir, los productos meteorológicos asociados a aeródromo o a ruta. Todos deberíamos conocerlos, y disponemos de esta información en nuestras pantallas, tanto posiciones de control como también en la posición de supervisión. Dependiendo de qué tipo de información tengamos que utilizar, pues entonces accederemos desde una posición o desde otra. En la pantalla control radar, pues tenemos una ventanita que luego veremos de una fotografía que hice después, cómo podemos acceder a esa información y hacernos una idea del tiempo que necesitamos los controladores para acceder a esa información
que en nuestro caso es de vital importancia que el tiempo sea el menor posible. Cuando una tripulación nos pide una información, le decimos stand-by, por supuesto, pero ese stand-by no puede ser de 20 minutos. Tiene que ser el mínimo tiempo posible, con lo cual nuestro interés es que podamos acceder e interpretar esa información lo más rápido posible. Por supuesto, los informes de los pilotos, que son nuestra herramienta más básica y más habitual y más actual, y el radar meteorológico, el famoso radar meteorológico, del que luego hablaremos también. Bueno, no voy a hablar de lo que nos ha comentado el compañero en la primera ponencia, de los METAR, que son cada 30-60 minutos, dependiendo del aeródromo, y que se puede emitir una corrección o actualización si un cambio significativo. El TAFOR, que bueno, pues es un pronóstico, no de 24 horas, y que la validez es de 30 horas, y se actualiza también cuando es necesario. He puesto aquí que los METAR utilizan unas claves iguales que los TAFOR, que podemos encontrar en el documento 8400 de OACI, y he puesto también que en Google, poniendo abbreviations ICAO, accedemos a la interpretación de estas claves. ¿Por qué digo esto? Pues, como he dicho antes, necesitamos un tiempo de reacción muy pequeño nosotros, con lo cual no podemos ir a una ficha que sabemos que existe en un casillero, en un armario, donde se interpreta toda la información meteorológica. Es decir, tenemos que acceder rápidamente a esa información. Ya sé que deberíamos sabernos todas las claves que existen en los METAR, en los TAFOR, eso sería lo ideal, pero lo cierto, lo real es que yo no puedo conocer de memoria todas las claves, con lo cual, cuando me pide una tripulación el METAR de Dakar, yo debería dárselo inmediatamente y no tener que interpretar esta información. ¿Qué ocurre? Pues que, aunque no sea muy ortodoxo, lo más fácil para mí es poner en el móvil abbreviations ICAO y me sale toda la interpretación de las claves. Bueno, siguiendo con los TAFOR, bueno, se puede emitir una corrección, actualización si hay un cambio significativo, por supuesto. Y para hacernos una idea de lo que hablábamos antes, sobre todo la gente que no se dedique a la meteorología aeronáutica, bueno, pues ahí podemos ver todas las claves que hay de todo tipo y, bueno, incluso hay formatos diferentes. Si el METAR corresponde a un formato canadiense, por ejemplo, si es europeo, pues puede tener diferentes estructuras y diferentes claves. Para hacer como ejemplo del METAR que tuvimos el día de la tormenta, bueno, pues ahí aparece el de Gran Canaria, con la hora, con el viento, la visibilidad, lluvia, etcétera, con el TAFOR asociado, y el de Lanzarote, que es donde veremos después, afectó más la tormenta que hubo hace un mes, en el mes de octubre, ahí en Canarias. Bueno, pues son unas claves que, bueno, normalmente sí que conocemos, porque son las nuestras, habituales en Canarias, pero, bueno, pues volviendo a lo anterior, hay algunas que se corresponden a países donde hay, por ejemplo, tormenta de arena, pues entonces es posible que lo conozca, pues posible que no. Sería bueno pues que lo tuviera rápido acceso. Bueno, el informe meteorológico especial de aeródromo, SPECI, que se difunde en cualquier momento, si hay unos criterios que se cumplen, o el de tendencia, que va incorporado al METAR o al SPECI al final. Y luego ya, pues para ruta y para los TMAs, disponible de los GAMET, donde ahí podríamos ver pues la sección 1 y la sección 2, simplemente como curiosidad de toda la información que disponemos relacionada con los niveles de vuelo en un TMA, que sería, pues, bueno, hasta niveles intermedios. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Pues la información no de pronóstico, sino la actualizada, claro, la real, la que nos dice una tripulación, donde nos dicen el nivel de vuelo al que ocurre ese fenómeno, como por ejemplo una formación o una turbulencia, qué tipo de nave, la hora, y esto se anota en una ficha, se deja en la bahía, donde tenemos todas las fichas de todos los tráficos, y se avisa al supervisor. Bueno, esta información ahí permanece y se va actualizando, pues preguntando a las demás tripulaciones que pasan por ese punto, si ese fenómeno sigue manteniéndose o ya se ha disipado. Y luego en la pantalla de control radar disponemos unos tabulares
donde se gestionan los tráficos que están haciendo esperas. Es decir, en el caso del mes pasado, la tormenta que hubo en Canarias, pues ahí vemos la isla de Gran Canaria con las etiquetas en verde, que son los tráficos que están activos para nosotros. Y bueno, aunque ahí en ese caso hay dos nada más, vemos que este tráfico, el Thomson, aunque no se ve muy bien en la diapositiva, está haciendo una espera en el punto Magas. Bueno, pues ¿qué tenemos nosotros? Un tabular, que es este, donde nos dice el fijo, el punto en el que están haciendo esperar los tráficos, la pista asociada a ese tráfico, el indicativo, el nivel de vuelo actual y el nivel de vuelo autorizado. También se ve la hora estimada de aproximación. Esto es de gran importancia para nosotros porque cuando en una espera hay 6 tráficos, tenemos 6 etiquetas dando vueltas en este puntito y es imposible encontrar la información más que si está tabulado, como en este caso, y disponemos ordenados todos los tráficos por niveles, con lo cual en todo momento sabemos a qué nivel está cada uno y a qué nivel está autorizado cada uno. Bueno, pues esto pues, es el caso real de hace un mes más o menos. Me imagino que el caso de abril de este año, aquí en la zona centro, el tabular de esperas tendría pues los 10-12 tráficos que estaban haciendo esperas. Esto era parte de Lanzarote, eso es la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Las etiquetas son los tráficos que tenemos activos en ese momento. Y ahí también se ve, ahí arriba, un punto que se llama Gagni, donde hay 2 haciendo esperas. Bueno, aquí se ve la situación, como una capacidad de un sector que pueden ser, vamos a poner X, ¿no? Que sean 14 tráficos que puede haber en un sector. Si resulta que los tráficos frustran, se ponen a hacer esperas y se van al alternativo, esa capacidad del sector se supera enormemente, que es lo que pasa en estos casos. Que de 14 tráficos pasamos a un número real de 20, por ejemplo. Bueno, pues además de esto, tenemos una pantallita que la llamamos vía, donde nos da el viento actual en las 2 cabeceras. Ahí vemos esta pantallita. Esto se utiliza en la parte de aproximación. Aquí tenemos el viento en las 2 cabeceras, con lo cual nos permite saber si hay cizalladura en esa pista y lo podríamos indicar a las tripulaciones instantáneamente, o si nos piden ellos el viento, pues a veces nos lo piden por una cabecera o por otra para ver si prevén tomar mejor por una pista o por la contraria. Ahí vemos unos botoncitos que en la fotografía no se ve muy bien, donde si pulsamos nos da el ATIS, quiero recordar que no lo veo bien desde aquí, creo que es el ATIS en este botón, lo que está rayándose en ese momento. Aquí abajo vemos el METAR actual, para tenerlo siempre a la vista, y luego pues el QNH, la temperatura, el punto de rocío, etc. Esta es la información que disponemos instantáneamente en nuestra posición de control, con lo cual en un caso de meteorología adversa tendríamos siempre nuestra pantalla de vía y nuestro tabular de esperas, donde podemos gestionar todos los tráficos. Y luego el radar meteorológico. ¿Por qué lo pongo entre interrogaciones? Porque realmente lo llamamos así nosotros, pero no es la información obtenida de un radar meteorológico como tal. Según tengo entendido, opera en otra banda, en la banda L, y solo capta ecos con una sección mayor que las gotas de precipitación, a diferencia de los radares Doppler, que son, si no recuerdo mal, los que operan en la banda C y sí que captan la precipitación. Con lo cual, bueno, tenemos una imagen aproximada, ahí se puede ver, del día en cuestión, una formación aquí, pero ¿qué pasa? Que no nos dice la altitud. Con lo cual, tenemos una idea de dónde puede estar esa formación, nos puede dar una idea de qué nos va a pedir un tráfico para no atravesar esa formación, pero no disponemos de la información real. Con lo cual, hay incluso compañeros míos que esta pantalla la quitan directamente porque si no es real, si no es fiable, prefieren no tenerla. Bueno, eso ya va en gusto de cada uno.
Se ve que hay unos colores que tampoco sabemos muy bien exactamente qué corresponde cada uno, pero intuimos que cuanto más chillón el color, pues más peligro, como suele ocurrir. Y bueno, pues eso es lo que disponemos. Esto es lo que querríamos. Esto es lo que se ve en la cabina de un 320, si no recuerdo mal, y eso es lo que queremos nosotros, es decir, información fiable de cuál es el alcance de esa formación, tamaño, nivel y bueno, pues algo un poquito más gráfico, que no es necesario que tengamos en la posición de control, lógicamente. Quizás simplemente sería necesario que lo tenga el supervisor en su posición, con lo cual nos puede indicar, en un proceso como este, nos puede ir indicando, se puede ir anticipando qué puede pedir un tráfico y prever yo el enrutamiento de ese tráfico para evitar bueno, pues congestiones y actuar bueno, pues improvisadamente. Además de las herramientas que disponemos, pues una formación inicial que es muy teórica, muy general y en general, pues yo a mi parecer, pues es insuficiente para lo que nos haría falta. En un simulador que además no es específico para meteo adversa, hay veces que bueno, se puede incluir pues que un avión notifica turbulencia severa y bueno, pues como parte de una parte de simulación, pues se incluye, pero no específico para una situación de meteorología adversa, que es lo que quizás nos haría falta a nosotros, tener una sesión específica para situaciones como esta. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar? Bueno, esto se debatirá seguramente, pero bueno, así para adelantar. Primero, facilitar el acceso por parte del controlador a la información meteorológica a información meteorológica, es decir, que tengamos, aparte de la ventanita que hemos visto antes, pues una interpretación en tiempo real de qué significa esa información, pues si acaso es una información que no es habitual en nuestros aeródromos. Un radar meteorológico útil de verdad, al menos en la posición de supervisión, es decir, no el pseudo radar que tenemos, que tiene una información bastante segregada, sino un radar meteorológico de verdad, Doppler, que nos dé la información a los supervisores para gestionar con antelación las operaciones, y una formación específica para situaciones de meteo adversa, por ejemplo, sesiones de simulador. Por supuesto, procedimientos específicos de los que luego me imagino que se hablarán en las siguientes ponencias y feedback de sucesos pasados, como es el caso que nos ocupa. Luego he puesto entre interrogantes aplicaciones externas no homologadas. ¿Qué significa? Pues que luego en la realidad, aunque no es muy ortodoxo que lo diga aquí, pero en la realidad pues utilizamos todos el WinGuru, utilizamos todos el Aviation Tools y entonces 3 días antes de la formación de la tormenta o de la configuración cambiada para las pistas, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, se vería una parte del debate si podríamos añadir alguna aplicación a lo que disponemos oficialmente, simplemente. Bueno, pues este es el expediente, simplemente para quien quiera echar un vistacito, luego después habrá largo y tendido de esto, me imagino, de la tormenta severa que hubo en el TMA de Madrid. Mucha de la información está obtenida de este expediente. Y nada, por darle las gracias a todos por su atención.